El mareo llegó antes que la alarma, como un invasor furtivo en la penumbra de la habitación. Una náusea profunda, anclada en algún lugar entre el estómago y la garganta, me obligó a abrir los ojos y buscar a tientas el borde de la cama. El movimiento, leve como fue suficiente. Corrí al baño con una mano apretada contra la boca, la otra rozando la pared para no desplomarme. El sonido áspero, vacío, resonó en los azulejos fríos. No había desayunado. No había cenado casi nada. Mi cuerpo libraba una guerra contra sí mismo, y yo era el campo de batalla. Detrás de la puerta, la respiración rítmica y profunda de Alejandro no se había alterado. Ni un suspiro de inquietud. Me apoyé en el lavabo, observando mi palidez en el espejo. El testuzo, con sus 2 líneas inconfundibles, llevaba apenas 3 semanas en mi bolso, pero ya había reconfigurado por completo mi universo físico. Lo primero que hice, con el corazón desbocado de una emoción que no sabía si era pánico o alegría, fue decírselo. Alejandro, cariño, estamos embarazados. Él había alzado la vista de su portátil, donde un gráfico de barras consumía toda su atención. Hubo un parpadeo lento, como si tradujera mis palabras desde un idioma lejano. Luego, una sonrisa breve, casi formal, se esbozó en sus labios. Eso es una gran noticia, Laia. Una gran noticia para la familia. Se levantó, me dio un abrazo que noté distraído, y sus labios rozaron mi frente. Su mente ya estaba de vuelta en la pantalla. Hay que cuidarse, dijo, sin mirarme. Mucho. Especialmente ahora. Especialmente ahora. Esas 2 palabras se convirtieron en el estribillo de mi nuevo día a día. Pero su significado, para Alejandro, parecía limitarse a un recordatorio abstracto, una tarea más que añadir a mi lista, no a una presencia activa, a un soporte. Su vida, su ritmo frenético como analista financiero en una firma de LX Sample, no se inmutó. Mis náuseas, mi agotamiento abisal, mi súbita aversión al olor del café que él seguía preparando cada mañana, eran meras anécdotas, pequeñas turbulencias en el viaje hacia la meta, el heredero. Es normal, mujer, dijo una tarde, impaciente, cuando le conté que me había pasado casi toda la reunión matinal, por videollamada, desde el sofá, con la cámara apagada, contrayendo el diafragma para no vomitar. Tu madre dice que todas las mujeres de tu familia lo pasaron mal al principio. No es para tanto. Tómate una infusión. No es para tanto. La frase me quemó por dentro. ¿Cómo medir el para tanto? ¿En kilos de vómito? ¿En horas de vértigo? En la profunda soledad de temblar en un rincón del baño mientras al otro lado de la puerta tu mundo sigue girando, indiferente. La gota que colmó el vaso de mi paciencia silenciosa llegó un jueves, con la visita de Carmen, mi suegra. Carmen no pasaba por casa. Carmen hacía acto de presencia. Su llegada era un evento que requería una preparación previa, la casa impecable, café recién hecho, y una disposición anímica de escucha y asentimiento. Llevaba el pelo canoso recogido en un moño tirante que estiraba la piel de sus sienes, y una mirada que todo lo escudriñaba y evaluaba. Hola, hija, dijo, ofreciéndome un shaker que nunca llegaba a tocar mi piel. Su mirada me recorrió de arriba a abajo, como si inspeccionara un caballo de competición. Se te nota cansada. Muy pálida. ¿Estás durmiendo? ¿Estás comiendo bien? Es solo el primer trimestre, Carmen. El médico dice que es normal, que irá remitiendo, intenté, con una voz que quise firme pero que sonó a disculpa. Normal, normal, masculló, dejando el bolso de piel con cuidado sobre la butaca. Lo normal es estar fuerte para el niño. Tú ahora tienes una responsabilidad, Laia. No eres solo tú. Eres el vehículo de la próxima generación de esta familia. Me senté, notando cómo el estómago daba otra vuelta de tuerca. Alejandro estaba en el estudio, terminando una llamada. Me aferré a la idea de su intervención. Carmen se acomodó, sin quitarse el abrigo. Yo con Alejandro, comenzó, con el tono de quien relata una hazaña épica, trabajaba hasta el último día. Náuseas, claro, las justas. Pero una se aguanta. No se dejaba vencer. Y comía, aunque no tuviera apetito. Caldo, huevo duro, cosas fuertes. No como ahora,
que todas queréis estar delgadas y os alimentáis de lechuga y aire. Eso no le da fuerza al bebé. Cada palabra era un alfilerazo. No me alimento de lechuga, Carmen. Es que no puedo retener casi nada. Por falta de voluntad, sentenció, con una seguridad absoluta. La mente manda sobre el cuerpo. Tienes que pensar en el bien del niño, no en tus propias molestias. Alejandro está bajo mucha presión en el trabajo, el último año ha sido crucial para su ascenso. Lo último que necesita es llegar a casa y encontrarte hecha un guiñapo, añadiéndole preocupación. Tu papel ahora es ser un pilar, no una carga. El aire se espesó alrededor mío. Una carga. La palabra resonó en mi cráneo como un golpe de gong. Miré hacia el pasillo que llevaba al estudio. La puerta seguía cerrada. No se oía nada. Alejandro sabía que su madre estaba aquí. Sabía, seguro, el tono que estaría empleando. Y no salía. Alejandro no parece preocupado, dije, y mi voz sonó extraña, como si perteneciera a otra persona. Carmen esbozó una sonrisa fría. Porque es un hombre fuerte, con la cabeza puesta en lo importante. Confía en que tú harás lo que debes. No como otras, que convierten un embarazo, la cosa más natural del mundo, en una enfermedad invalidante para llamar la atención. La rabia, un líquido caliente y espeso, subió desde mi estómago, limpiando de un golpe las náuseas. Ya no estaba mareada. Estaba lúcida. Terriblemente lúcida. La vi allí sentada, con su moño perfecto y sus certezas de hierro, defendiendo a su hijo de mi debilidad, convirtiendo mi malestar físico en un defecto moral, en una falta hacia su sagrado linaje. Y vi, más claramente que nunca, la puerta cerrada del estudio. La complicidad del silencio. No dije nada. Me levanté, despacio, sintiendo como las rodillas me temblaban, pero no de debilidad, sino de la tensión contenida. Caminé hacia la ventana que daba a la calle Montaner. Un autobús pasó rugiendo. La vida, inmensa y ajena, fluía ahí fuera. Oí los pasos de Alejandro al fin. Salió del estudio, la corbata deshecha, el móvil en la mano. Mamá, hola. Perdona, una conferencia interminable con Singapur. Se acercó a ella, la besó. Luego su mirada, por fin, se posó en mí. Laia, ¿todo bien? Tienes mala cara. Carmen habló antes de que pudiera abrir la boca. Le estaba diciendo justamente que tiene que cuidarse más. Que se alimente bien y deje de pensar en tonterías. Que un hijo no es un juguete, es una responsabilidad. Y la madre tiene que estar a la altura, fuerte, para no crear problemas. Alejandro asintió, con esa expresión de fastidio leve que ponía cuando se hablaba de cosas de mujeres, que escapaban a la lógica de sus gráficos. Sí, mamá tiene razón. Tienes que ser fuerte, cariño. Por el niño. Ahí estaba. La alianza perfecta. El juicio en tribuna. Mi cuerpo, mi dolor, mi agotamiento, reducidos a tonterías, a falta de fortaleza. A un posible problema para sus vidas ordenadas. El vehículo. El recipiente. Nunca Laia. Me di la vuelta. Los miré a los dos. A Carmen, con sus ojos llenos de reproche y superioridad. A Alejandro, con su distraída preocupación de propietario. Y entonces, sin poder evitarlo, sin querer evitarlo, sentí como una sonrisa fría, afilada como un cristal, se dibujaba en mis labios. No era una sonrisa de alegría. Era la grieta por la que se filtraba el hielo que acababa de formarse en mi interior. La vi. La noté en mis propios músculos faciales, en el gesto forjado en pura, densa ironía. Y vi como los ojos de Carmen se abrían, 1 milímetro, solo 1 milímetro, asombrada por esa expresión que nunca antes había visto en mí. Vi como el ceño de Alejandro se fruncía, confuso, intuyendo que algo en la ecuación, en su mundo perfectamente calculado, acababa de desalinearse. Tienes razón, Carmen, dije, y mi voz era clara, sorprendentemente estable. Totalmente. Tengo que cuidarme mucho mejor. Hice una pausa, dejando que el silencio cargara la frase. Ellos seguían mirándome, esperando la sumisión, la aceptación. Así que eso es exactamente lo que voy a hacer, concluí,
sosteniendo la sonrisa helada. A mi manera. Y sin añadir una palabra más, sin esperar sus reacciones que empezaban a asomar como incredulidad en el rostro de mi suegra y como un principio de irritación en el de mi marido, cogí mi bolso del perchero, saqué las llaves y salí de mi propia casa, dejando atrás el ruido de mi estómago revuelto y el estruendo, mucho más profundo, de algo que acababa de romperse para siempre. La puerta de nuestro piso en el distrito de Sarria San Gervasi se cerró a mis espaldas con un clic sordo pero definitivo. El sonido no era un portazo, era algo peor, la constatación de un límite. No llevaba más que mi bolso, el móvil y una chaqueta ligera. No necesitaba nada más, al menos no de lo que había dentro. El aire de la calle, aún fresco de mañana, me golpeó el rostro y limpió de un soplo el hedor a crítica y a indiferencia que había saturado el salón. No fui a ningún sitio en concreto. Caminé por las calles empinadas, pasando ante boutiques elegantes y edificios señoriales de piedra que ahora me parecían decorados vacíos. Mi mente era un torbellino silencioso, pero en su centro había una calma nueva, glacial. La llamada de Sofía me salvó de deambular sin rumbo hasta el agotamiento. Lai. Oye, ¿estás bien? Suenas rara, dijo su voz, siempre directa, desde el otro lado. He salido, dije, y me sorprendió la firmeza de mi tono. ¿Salido? ¿A comprar? ¿Con ese mareo? No. He salido. De casa. De mi casa. Hubo un silencio cargado al otro lado de la línea. Luego, un suspiro largo. Joder. ¿Ha pasado algo? ¿Dónde estás? Media hora después, estaba sentada en la diminuta terraza de su ático en el barrio de Gracia, con un té de jengibre humeante entre las manos. Sofía, mi amiga desde la Facultad de Bellas Artes, con el pelo teñido de un rojo imposible y una franqueza a prueba de bombas, me escuchaba sin pestañear, sus ojos verdes brillando con una mezcla de preocupación y de fiero regocijo. Y entonces, cuando me dijo que mi papel era ser un pilar, no una carga, y Alejandro asintió como si le estuvieran explicando la ley de la gravedad, algo se rompió, Sof. Se rompió del todo. Ya no había tristeza, ni ganas de llorar. Solo había hielo. Y esa sonrisa. Ni siquiera la pude contener. Sofía dejó su taza con un golpe seco. Pues bienvenida sea la sonrisa, cielo. Y el hielo. Porque lo que necesitas ahora es un iceberg entero para atravesar esa mierda de familia perfecta que tienen montada. ¿Vehículo? ¿En serio? La muy bruja de tu suegra debería probar a ser el vehículo de una patada en el culo. A pesar de todo, solté una risa corta, ahogada. Era la primera vez que reía en días. No sé qué hacer, confesé, y la fragilidad asomó de nuevo, agotándome. Solo sé que no puedo volver a eso. No ahora. Siento que si vuelvo y trago, esto me va a carcomer por dentro. Y no es solo por mí. Sofía se inclinó hacia adelante, tomándome las manos. Sus dedos, siempre manchados de pintura o arcilla, eran cálidos y fuertes. Escúchame, Laia. Lo primero es lo primero. Tú y el renacuajo estáis bien. Eso es lo único sagrado. Lo segundo, tienes razón. No puedes volver. Volver ahora es darles la razón, es decirles que su maldito teatro de la familia fuerte es más importante que tu salud, física y mental. Y lo tercero, hizo una pausa dramática, y una sonrisa astuta se dibujó en sus labios. Lo tercero es que no vas a huir. Vas a plantar cara. Pero con elegancia. Con la elegancia de una reina que cambia de castillo. ¿De qué hablas? De que tienes un castillo, tonta. El piso de tu abuela Lola, en la calle Verdi. Está vacío desde que se fue. Las llaves las tienes tú. Es pequeño, huele a naftalina y a recuerdos, pero está en el mejor barrio del mundo, y es tuyo. El piso de la abuela Lola. Un estudio minúsculo en el corazón de Gracia, lleno de muebles de otra época y de la luz más acogedora de Barcelona. Un refugio. No puedo. ¿Y si Alejandro? ¿Y si Alejandro qué? Cortó Sofía, con los brazos en jarras. ¿Va a obligarte a volver? Eres una mujer adulta, embarazada, y no eres prisionera. Necesitas tranquilidad, y ese piso te la da.
Es legal, es tuyo, y está a 10 minutos de mí. Es perfecto. La idea, que al principio parecía una locura, empezó a tomar forma, sólida, tentadora. Un espacio propio. Sin miradas que juzgaran cada bocado, sin suspiros de impaciencia, sin el fantasma de Carmen recorriendo los pasillos. Pero, ¿y luego? Pregunté, la parte de mí que había sido educada para la conciliación aún forcejeando. Luego, mi reina, viene la parte divertida. No puedes irte así, como un ladrón en la noche. Tienes que irte haciendo ruido. Tienes que dejar las cosas claras. Y sé exactamente cuándo y dónde. Sus ojos brillaban con malicia. Yo la miré, atónita. El domingo. La comida familiar de los domingos en casa de tus suegros. Todos estarán. Alejandro, Carmen, tu cuñada Elena con su marido el pesado y los niños, el escenario perfecto. ¿Estás loca? Susurré, imaginando la escena. Esa comida ya es un suplicio en circunstancias normales. Exacto. Es el suplicio definitivo. Y tú vas a convertir la mesa en tu tribuna. No vas a llorar, no vas a discutir. Vas a hacer un anuncio. Como quien anuncia que va a comprar pan. Con claridad, con calma, y con una sonrisa en los labios. La misma que les diste hoy. Vas a dejarles claro, delante de toda su querida familia, que su teatro se ha acabado. Que tú y el bebé necesitáis paz, y que vais a tomar medidas para tenerla. Me latía el corazón con fuerza. El miedo era una descarga eléctrica en las venas, pero por debajo, una corriente subterránea de algo más poderoso, de una determinación feroz, empezaba a fluir. ¿Y si se ponen hechos una fiera? ¿Si me insultan, si me intentan echar? Dejarás el anuncio hecho, cogerás tu bolso, y te vendrás conmigo a tu nuevo piso. Y que ladren todo lo que quieran. Tú ya estarás a salvo. Es tu jugada, Laia. La única. O sigues comiendo cada domingo con la boca cerrada y el estómago revuelto, o le cierras la boca a ellos de una vez. Pasé el sábado en el piso de Sofía, durmiendo 12 horas seguidas, como un animal exhausto. Mi cuerpo, liberado de la tensión constante, pareció desplomarse en un sueño profundo y reparador. A la mañana siguiente, ayudada por Sofía, fui al piso de la calle Verdi. Abrí la puerta y me invadió el olor a madera vieja, a libros y a los fantasmas felices de mi infancia. La abuela Lola, con su sabiduría práctica y su corazón expansivo, había sido mi refugio de niña. Ahora lo sería de nuevo. Sofía y yo, con esfuerzo, quitamos los cubrecamas polvorientos y abrimos las ventanas de par en par. La luz inundó la estancia. Era pequeño, sí. Pero era mío. La noche del sábado, Alejandro me llamó. No había llamado el jueves por la noche, ni el viernes. Su voz en el teléfono sonaba a la vez irritada y perpleja. Laia, ¿dónde estás? Esto es muy infantil. Mamá está preocupada. La mención de Carmen hizo que el hielo se reafirmara en mi pecho. Estoy bien, Alejandro. Necesitaba aire. Pues ya has tenido aire. Vuelve a casa. Mañana tenemos la comida en casa de mis padres, no hagas una escena. No pienso hacer ninguna escena, dije, y era verdad. Mi plan era todo lo contrario a una escena, será un comunicado oficial. Allí estaré. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano no temblaba. El domingo, me vestí con un vestido sencillo, holgado, que no apretara mi vientre a un plano pero sensible. Me recogí el pelo. En el espejo del baño de Sofía, mis ojos tenían un brillo que no reconocía. No era felicidad. Era determinación. La casa de mis suegros, un piso señorial cerca de la avenida Diagonal, olía a estofado de domingo y a mobiliario pulido con cera. La mesa del comedor, larga y pesada, brillaba con la vajilla buena. Ya estaban todos. Carmen, con un traje de chaqueta como si presidiera un consejo de administración. Mi suegro, Ricardo, un hombre silencioso cuyo mayor acto de rebelión era refugiarse detrás del periódico. Elena, la hermana de Alejandro, con su sonrisa tensa y perpetua, su marido Jorge, que solo hablaba de los impuestos de la autonomía, y sus dos hijos, que correteaban entre las piernas de los adultos.
¿Y Alejandro? Me miró al entrar, con el ceño fruncido, una pregunta y una advertencia en la mirada. Le sonreí, con suavidad. La sonrisa lo desconcertó. La comida transcurrió con la tensión habitual, disfrazada de banalidad. Carmen dirigía la conversación como un general. Y por eso le decía a Alejandro, con los tipos de interés subiendo, es una locura ampliar la hipoteca ahora, con el niño en camino. Pero bueno, vosotros veréis, dijo, lanzándome una mirada que significaba claramente que ya veía, y no le gustaba. Laia parece algo más descansada hoy, apuntó Elena, con ese tono que pretendía ser amable pero que siempre sonaba condescendiente. El aire le sienta bien, dije yo, tomando un sorbito de agua. Alejandro me miró de reojo. Bueno, el aire está muy bien, pero el sitio de una mujer embarazada está en su casa, tranquila, sentenció Carmen, sirviéndole más estofado a Alejandro, como si él, y no yo, necesitara fuerzas. Tienes que aprender a estar quieta, hija. A acumular energía para el bebé. Tanta ida y venida no es buena. El tenedor de Jorge golpeó el plato. Es que ahora las jóvenes sois muy activas. En nuestro tiempo. Fue entonces. No cuando me atacaban a mí directamente, sino cuando iban a empezar el coro de «En nuestro tiempo». Respiré hondo. Puse el tenedor y el cuchillo sobre el plato, con cuidado, haciendo un pequeño ruido que atrajo la atención de todos. Hice una pausa, mirando mis manos un momento sobre el mantel. Luego, alcé la vista. No miré a Carmen. Miré a Alejandro. A los ojos. Tienes razón, Carmen, dije, y mi voz sonó clara, nítida, cortando el murmullo de la mesa. La tranquilidad es fundamental para el embarazo. Absolutamente fundamental. Carmen asintió, satisfecha, una victoria fácil en sus ojos. Alejandro relajó ligeramente los hombros, pensando que la tormenta había pasado. Por eso el impacto fue mayor cuando continué. Y precisamente por eso, porque necesito paz, y un entorno de respeto y apoyo para mi salud y la del bebé, he tomado una decisión. El silencio fue instantáneo. Total. Hasta los niños dejaron de corretear. Todos los ojos estaban clavados en mí. A partir de mañana, continué, manteniendo la voz calmada, pedagógica, como explicando algo muy simple, me voy a vivir al piso de mi abuela Lola, en Gracia. Necesito un espacio mío, tranquilo, durante el resto del embarazo. Fue como si hubiera soltado una granada en mitad de la mesa. La cara de Carmen se descompuso, pasando del triunfo a la incredulidad más absoluta, luego a una furia pálida. Ricardo bajó lentamente el periódico. Elena dejó la boca abierta. Jorge carraspeó. Alejandro fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un golpe, haciendo chirriar la silla. ¿Estás loca? ¿De qué estás hablando? Eso es una ridiculez. Siéntate y deja de decir tonterías. No es una tontería, Alejandro, dije, sin levantar la voz, sin apartar la mirada de él. Es una necesidad. Durante estas semanas, no he sentido el apoyo ni la preocupación que necesito. He sentido juicio, indiferencia y presión. Eso no es bueno para mí, y por lo tanto, no es bueno para tu hijo. Mi hijo. Rugió él, golpeando la mesa con la palma de la mano. La vajilla saltó. Nuestro hijo. Y su sitio está aquí, con su familia, no en un zulo lleno de telarañas. Su sitio, repliqué, y por primera vez dejé que el hielo de mi voz se agrietara, mostrando el filo de la raya que estaba trazando, es donde su madre esté tranquila y sana. Y yo no lo estoy aquí. No contigo. Y desde luego no, añadí, volviendo por fin la mirada hacia Carmen, que tenía los ojos inyectados en sangre, no con personas que consideran que mi malestar es una falta de voluntad y mi cuerpo un simple vehículo. Carmen encontró la voz, un chillido estridente. Eres una desagradecida. Una histérica. Estás poniendo en peligro a tu hijo por un capricho. Alejandro, dile que se calle, que se le va a pasar el arrebato. Pero yo ya me había levantado. Cogí mi bolso del respaldo de la silla. No es un capricho. Es una decisión. Alejandro, puedes visitarme cuando quieras, para hablar. Pero el acceso a mí, y a este embarazo, desde ahora,
se gana con respeto. Con apoyo real. No con exigencias. Aprende cómo, y entonces hablaremos de cómo y cuándo podrás ver a tu hijo cuando nazca. Las palabras, cuando nazca, cayeron como un mazo. Estaba hablando de custodia. De límites. De un futuro que ellos no habían contemplado. ¿Me estás amenazando? La voz de Alejandro era un hilillo de voz, cargado de una ira glacial y peligrosa. Te estoy informando, corregí, y di un paso hacia atrás, alejándome de la mesa. Las normas han cambiado. Os lo dejo claro, para que no haya malentendidos, yo me voy. Ahora. Y volveré a vivir bajo este techo el día que me sienta tratada como una persona, no como una incubadora con patas. Sin esperar respuesta, di media vuelta. Oí el grito ahogado de Elena, Laya, por Dios, la voz de mando de Carmen, no te atrevas a salir por esa puerta, el rugido de Alejandro, vuelve aquí ahora mismo. Pero ya estaba en el recibidor. Abrí la puerta de entrada. En el rellano, como habíamos acordado, estaba Sofía, apoyada en la pared, con las llaves del coche en la mano. Al verme, me guiñó un ojo. Detrás de mí, el caos estallaba en el comedor. Pero la puerta ya se cerraba a mis espaldas, ahogando los gritos. Bajamos las escaleras, y el aire de la tarde, cargado del rumor de un domingo normal en Barcelona, me envolvió. No había vuelto atrás. Había plantado mi bandera en tierra de nadie. Y aunque el camino por delante era incierto y aterrador, por primera vez en semanas, respiraba sin que me dolieran las costillas. El silencio del piso de la abuela Lola no era un silencio vacío. Era denso, cálido, cargado de ecos. El crujido de la madera bajo mis pies, el leve zumbido de la nevera, el rumor lejano de la calle Verdi filtrándose por el balcón cerrado, eran sonidos que me envolvían, no me invadían. Tras la puerta blindada de la casa de Sarriá, cada sonido ajeno, el tecleo de Alejandro, el timbre del ascensor, su teléfono, era una intrusión. Aquí, yo era la dueña del aire. Y el aire olía a cera de abeja, a libros viejos y a ese polvo especial que solo acumulan los recuerdos felices. Sofía se quedó conmigo aquella primera noche. Sin hacer preguntas, sin llenar el espacio con palabras de ánimo que aún no podía procesar. Simplemente estuvo allí, haciendo té, desempolvando la mesita de centro, encontrando sábanas limpias en el armario de la alcoba. Fue ella quien, al ver la foto enmarcada sobre la cómoda, una imagen de la abuela Lola, regordeta y sonriente, abrazándome a los 7 años en la Barceloneta, dijo suavemente. Ella estaría orgullosa, ¿sabes? De que uses este lugar para protegerte. Siempre decía que una mujer necesita su propio rincón en el mundo, aunque sea pequeño. Sobre todo cuando el mundo se pone feo. Las lágrimas, que no habían salido en medio de la furia y la confrontación, asomaron entonces. Calladas, liberadoras. No era tristeza. Era alivio. Un alivio tan profundo que me dolía el pecho. Me acosté en la cama estrecha, bajo el techo familiar, y por primera vez en meses, el sueño me atrapó de inmediato, como un pozo oscuro y sin sueños. El despertar fue extraño. No hubo náusea inmediata. Solo una ligera punzada de hambre, real, no inducida por el miedo. Me quedé quieta, esperando la oleada traicionera. No llegó. Quizás era la tranquilidad. Quizás era que mi cuerpo, liberado del yugo constante de la vigilancia y el desdén, empezaba a respirar. El móvil, cargado y silenciado en la mesilla, era un artefacto amenazante. Lo encendí con mano temblorosa. 10 llamadas perdidas de Alejandro. 3 de un número desconocido que reconocí como el fijo de la casa de mis suegros. Una ráfaga de mensajes de WhatsApp. Los abrí, preparándome para la descarga. Alejandro, 047, ¿en qué estabas pensando? Vuelve. Ahora. Alejandro, 1:15 esto es inaceptable, Laya. Mamá está destrozada. Has humillado a la familia entera. Alejandro, 8:30, ¿dónde estás? En el estudio de tu abuela, ¿no? No puedes hacer esto. Tenemos que hablar. Te espero allí a las 10. Número fijo, 95 soy tu madre. Llámame. Esto tiene que arreglarse. No seas egoísta. Piensa en el niño.
Egoísta. La palabra resonaba. La había usado Alejandro, la usaba Carmen. Mi necesidad de paz era egoísmo. Mi rechazo a ser maltratada era un capricho. El hielo que se había instalado en mi pecho se endureció un poco más. No respondí. En su lugar, me levanté, me duché con el agua caliente de la pequeña caldera que gimió como un alma en pena, y me preparé un desayuno sencillo, una tostada, un plátano. Lo comí despacio, en la mesita del balcón, viendo cómo el barrio de Gracia despertaba. Un vecino bajaba a por el pan. Un turista con un mapa miraba desorientado. La vida, normal, sencilla. A las 10 en punto, llamaron al timbre. Un timbre agudo, insistente. No era Sofía, ella tenía llave. Me acerqué a la mirilla. Era Alejandro. De pie, impecable con su americana de domingo, pero con el rostro pálido, los ojos inyectados en sangre. Parecía haber envejecido 10 años en una noche. Respiré hondo. Abrí la puerta, pero no la abrí del todo, quedándome en el umbral, bloqueando el paso. ¿Se puede saber qué demonios es este numerito? Escupió, sin siquiera saludar. Su voz era áspera, cargada de una rabia que apenas contenía. Hola, Alejandro. No es un numerito. Es mi casa ahora. Intentó empujar la puerta, pero me mantuve firme. Su expresión de incredulidad fue casi cómica. No estaba acostumbrado a que le opusiera resistencia física. ¿Tu casa? Esto es un trastero. Y estás aquí jugando a las casitas mientras tu familia está preocupada, mientras tu hijo. Mi hijo, corté, con una calma que parecía enfurecerlo aún más, está donde yo estoy. Y estoy bien. Mejor que ayer. No me vengas con esas pamplinas. Rugó, bajando la voz al notar que una vecina salía a su rellano. Entra, tenemos que hablar. Esto es ridículo. Podemos hablar desde aquí. O podemos quedar en un café. Pero no entras. Aquí es mi espacio. Sus puños se apretaron a los lados del cuerpo. Lo vi forcejear por mantener el control, por adoptar el tono razonable, el de siempre. Respiró hondo, fingiendo una paciencia que no sentía. Mira, Laia. Sé que ayer fue tenso. Mamá puede ser un poco dura. Pero es su manera. Su generación. No lo hace con mala intención. Y yo, he estado bajo mucha presión. Lo del ascenso, ya lo sabes. Pero esto de marcharte así, de escenificar esa pataleta en la comida familiar. No es la solución. Vuelve a casa. Hablamos. Lo arreglamos. No era una disculpa. Era un guión. Un guión en el que mi huida era una pataleta, un problema a arreglar, para que todo volviera a la normalidad, a su normalidad. No mencionó mi malestar. No preguntó cómo estaba. No dijo, lo siento. Dijo, vuelve. No hay nada que arreglar, Alejandro, dije, manteniendo la voz baja y clara. Te lo dejé muy claro ayer. Necesito un entorno sin presión, sin críticas constantes. Necesito respeto. Hasta que eso exista, no vuelvo. ¿Respeto? Bufó, y la máscara de paciencia se resquebrajó. ¿Y faltarte al respeto es querer que te cuides? ¿Es preocuparse por el bienestar de nuestro hijo? Eres irracional. El embarazo te está afectando a la cabeza, Laia. Te lo digo en serio. Son las hormonas. Esto no eres tú. Ahí estaba. La estrategia final. Patologizar mi reacción. Convertir mi defensa legítima en un desequilibrio hormonal, en algo ajeno a mí, a la Laia sumisa y complaciente que él conocía. Sentí un escalofrío. No de miedo, sino de claridad. Esta era la verdadera cara. La que negaba mi agencia, mi rabia, mi cordura. Eres tú quien no me conoce, Alejandro, repliqué, y noté como el filo de mi voz lo hacía retroceder 1 milímetro. Esta soy yo. La que dice, basta. Y te repito, si quieres formar parte de este embarazo, y de la vida de este niño, vas a tener que aprender a tratarme de otra manera. A escuchar. A apoyar, no a juzgar.
Mientras tanto, aquí estoy. ¿Y qué pretendes? ¿Vivir aquí hasta que nazca? ¿Criarlo tú sola en esta pocilga? Escupió la palabra mirando con desprecio el pasillo detrás de mí. Si es necesario, sí. Se quedó mirándome, como si de repente se diera cuenta de que hablaba en serio. De que no era un berrinche. Era una línea en la arena. Su expresión cambió, de la rabia a algo más calculador, más frío. Esto tiene consecuencias, Laia. No solo emocionales. Legales. No puedes simplemente irte con mi hijo. No es tu hijo todavía, dije, clavando la mirada en la suya. Y, por ahora, estoy dentro de mis derechos. Si quieres hablar de consecuencias legales, habla con un abogado. Yo ya tengo cita con el mío mañana. Eso lo golpeó. Palideció aún más. La idea de que yo hubiera dado ese paso, de que esto se estuviera judicializando, de que él no tuviera el control absoluto de la situación, era un mazazo. ¿Un abogado? ¿Estás loca? Vas a arruinar todo. Vas a arruinar a nuestra familia. La familia que está arruinando es la tuya, Alejandro. La que me hace sentir como una extraña, como un instrumento. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer. Cerré la puerta. Suavemente, pero con firmeza. Oí cómo soltaba un taco ahogado al otro lado, y luego sus pasos, fuertes y rápidos, alejándose por las escaleras. Me apoyé en la puerta, las piernas temblando. La adrenalina bajaba, dejándome débil y exhausta. Pero había hecho algo crucial. Había mantenido el límite. Había dicho no a su cara. Y le había soltado la palabra que más temía, abogado. La cita con la abogada, recomendada por una amiga de Sofía, era al día siguiente. Su despacho, en el barrio de L. Antigua Esquerra de L. Ixample, era moderno, luminoso. Ella, Marta Pons, era una mujer de unos 40 y tantos años, de gestos precisos y una mirada inteligente y tranquila que inspiraba confianza. Cuénteme, Laia. Desde el principio, dijo, después de las presentaciones. Y se lo conté. Todo. El desdén de Alejandro, las críticas de Carmen, mi aislamiento, la escena de la comida. Le mostré en mi móvil algunos de los mensajes más agresivos de él, los guardados de Carmen. Ella escuchó, tomando notas breves, sin inmutarse. En España, empezó a explicar, con voz pausada, durante el matrimonio y de cara a un futuro proceso de separación o divorcio, el hecho de que usted esté embarazada es un factor importante. La custodia de un recién nacido, especialmente si la madre está amamantando, tiende a otorgarse a la madre, salvo que existan causas muy graves en su contra. Su alejamiento del domicilio conyugal, alegando falta de apoyo y un ambiente hostil para su salud durante el embarazo, es un argumento comprensible y defendible ante un juez. Yo no quiero pensar en un divorcio todavía, dije, sintiendo un nudo en la garganta. No hace falta que lo piense, dijo Marta, con una sonrisa leve pero firme. Pero sí tiene que saber cuáles son sus derechos, para que no la intimiden. Usted tiene derecho a vivir donde considere oportuno para su bienestar y el del feto. Él tiene la obligación de contribuir a los gastos, incluidos los médicos y los de un hogar digno. Y tiene derecho a establecer los términos de la relación con el padre durante el embarazo y tras el parto. Si no se siente segura o respetada, puede limitar las visitas o exigir que sean en un espacio neutral, o con una tercera persona presente. Lo importante es que todo quede registrado. Mensajes, correos, cualquier intento de coacción. Guárdelo todo. Sus palabras eran un escudo. Un mapa. No me daban la razón de manera absoluta, pero me daban herramientas. Me hacían sentir menos a la deriva, menos a merced de sus amenazas veladas. ¿Y si intenta forzar la entrada en mi piso? ¿O venir aquí a crearme escenas? Usted no está obligada a abrirle. Si se siente amenazada, llama a la policía. Documente cualquier acoso. Y, Laia, añadió, con un tono más personal, cuídese. Vaya al médico. Haga vida normal. Construya una red a su alrededor. Eso, ante un juez, demuestra cordura, responsabilidad y estabilidad. Lo que él y su familia están haciendo, y señaló el móvil con un gesto de la cabeza, demuestra lo contrario.
salí del despacho sintiéndome más alta, más sólida. No era invencible, pero estaba armada. A la tarde, seguí el consejo de Sofía y me apunté a una clase de yoga para embarazadas en un centro cercano. El ambiente era completamente distinto, mujeres de todas las edades y formas, compartiendo sonrisas comprensivas, quejas sobre ardores de estómago, tips sobre cremas antiestrías. La instructora, una mujer serena llamada Mar, nos guiaba con una voz suave, animándonos a conectar con nosotras mismas, con el bebé, a escuchar nuestros cuerpos. No hay una manera correcta de sentirlo, dijo, mientras nos ayudaba a encontrar una postura cómoda. Solo vuestra manera. Confiad en vosotras. Las lágrimas me vinieron de nuevo, pero esta vez, en medio de ese círculo de desconocidas que compartían mi estado, no me sentía avergonzada. Eran lágrimas de reconocimiento. De pertenencia a algo que no era una obligación, sino una experiencia. Después de la clase, mientras me calzaba, una de las mujeres, una morena de ojos risueños llamada Clara, se me acercó. «Es tu primera vez, ¿verdad? Se nota un poco la cara de «¿qué hago yo aquí?», dijo, sin malicia. Sí. La verdad es que, ha estado bien. Muy bien. Al principio cuesta. Pero este grupo es una salvación. Yo, con mi primero, estaba perdidísima. Y mi marido, la pobre, más. Si quieres, unas veces quedamos para tomar un zumo después. Para desahogarnos de cosas que ellos, hizo un gesto vago con la mano, no terminan de pillar. Acepté. No era solo por hacer una vida normal para un futuro juez. Era porque, por primera vez desde que vi esas 2 rayas en el test, sentía que no estaba sola. Que mi cuerpo no era un campo de batalla ajeno, sino mi territorio. Y que, desde el pequeño piso de la abuela Lola, podía empezar a reconstruirlo. Con ladrillos de tranquilidad, de respeto, y ahora, quizás, de una amistad nueva. Las llaves de la memoria habían abierto más que una puerta. Habían abierto una posibilidad. La calma del piso de la abuela Lola fue breve. Duró exactamente el tiempo que tardó la noticia de mi huida y mi espectáculo dominical en propagarse por el sistema nervioso de la familia de Alejandro, un entramado eficiente y tóxico donde la información, siempre sesgada, se convertía en el arma perfecta. Fue Elena, mi cuñada, quien tiró del primer hilo. Su llamada llegó al tercer día, a media tarde. No era el número de casa de sus padres, sino su móvil personal. La vi parpadear en la pantalla con una mezcla de aprensión y desprecio. Era la hermana de Alejandro, pero siempre había mantenido conmigo una relación ambigua, una especie de alianza cautelosa basada en nuestro estatus de incorporadas a la familia Dalmau. Éramos las que habíamos llegado de fuera, aunque ella llevaba más de una década y había asimilado las reglas a la perfección, sonreír, asentir y criticar solo a puerta cerrada. Decidí coger. Quería saber por dónde respiraba la bestia. Laia, hola. Soy Elena. ¿Cómo estás? Su voz era dulce, empalagosa, el tono que se usa con un niño enfermo o con un loco. Hola, Elena. Estoy bien, gracias. ¿Qué tal? Respondí con neutralidad, sentándome en el sofá junto al balcón. Bueno, ya me contarás, dejó la frase en el aire, esperando que yo soltara la prenda. Como no lo hice, continuó. La verdad, nos ha dejado a todos muy preocupados. Mamá está hecha polvo. No duerme. Papá, aunque no lo dice, está muy afectado. Y Alejandro, bueno, Alejandro es Alejandro, ya sabes, se encierra en sí mismo. Pero está destrozado. Destrozados. Todos destrozados. Yo, la arpía, la desequilibrada, había desgarrado el cuadro perfecto. Noté cómo se tensaba mi mandíbula. Lamento que os preocupéis, dije, manteniendo la voz plana. Pero como dije el domingo, necesito tranquilidad. Y aquí la tengo. Claro, cielo, claro que lo entiendo. Se apresuró a decir, con una falsa efusividad que resultaba chirriante. El primer trimestre es horrible, con los nervios y las hormonas. A mí con el pequeño me pasó algo parecido, tenía unos antojos y unos cambios de humor. Pero, Laia, irse así, de golpe, delante de todos. Eso duele. Duele mucho. Sobre todo a mamá,
que solo quiere lo mejor para el bebé, ya sabes cómo es. Ahí estaba. La táctica. Primero, la compasión condescendiente, las hormonas. Luego, la culpa, duele mucho. Finalmente, la justificación de la ofensa, solo quiere lo mejor. Un tríptico clásico. Carmen no muestra su preocupación de la mejor manera, Elena. Sus palabras y sus actitudes me hacen daño. Y Alejandro no hace nada para evitarlo. Al contrario. Hubo un silencio breve al otro lado. Podía casi oírla recalcular. Alejandro, es hombre, Laya. No entiende estas cosas. Y está agobiadísimo con el trabajo. Ese ascenso, ya sabes que la cosa está muy reñida. Necesita estabilidad en casa, no más problemas. Yo no soy un problema, dije, y mi voz sonó más cortante de lo que pretendía. Soy su mujer, embarazada de su hijo. Y estoy enferma. No soy un capricho, ni un antojo. Estoy enferma. Y lo que necesito es apoyo, no que me digan que mi malestar es una falta de voluntad. Nadie dice eso, intentó, pero su tono era evasivo. Carmen lo dijo. Palabra por palabra. Y Alejandro la secundó con su silencio. Eso duele más, Elena. Duele mucho más. Otro silencio. Más largo esta vez. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado, como si temiera ser oída. Mira, Laya, te voy a hablar con franqueza, de mujer a mujer. Mamá no es fácil. Lo sé mejor que nadie. Conmigo también fue dura cuando me casé con Jorge, cuando tuve a los niños. Es de otra época. Ella sufrió mucho con su suegra, la abuela Concha, una bruja de cuidado, Dios la tenga en su gloria. Pasó una pena, de verdad. Y ahora, es como si hubiera olvidado lo que se sufre. Como si, por fin al mando, repitiera el mismo patrón. No es malicia, es lo único que sabe. Sus palabras me golpearon de una manera distinta. No era una justificación, era una explicación. Una explicación triste y enfermiza. Carmen, la víctima convertida en verdugo. Por un momento, sentí un atisbo de lástima, un hilo de comprensión. Pero solo por un momento. Porque Elena continuó. Por eso, lo que hace falta es paciencia. Y tacto. Alejarse así, con un portazo, eso solo la enroca más, la convence de que eres la enemiga. Alejandro está atrapado en medio, entre las dos mujeres de su vida. Si cedes un poco, si vuelves, si hablas con mamá con calma, seguro que todo se arregla. Por el bien de todos. Y, sobre todo, por el bien del niño. Un niño necesita a su familia unida, Laya. No dividida. Ahí estaba otra vez. El bien del niño. El arma definitiva. Todo giraba en torno al bien del niño, pero ese bien siempre se definía según sus términos: silencio, sumisión, asimilación. Mi bienestar, mi salud mental, no eran factores en esa ecuación. Eran obstáculos. El bien de mi hijo, dije, despacio, eligiendo cada palabra, empieza por el bienestar de su madre. Y yo, aquí, estoy bien. Mejor. Las náuseas han remitido. Duermo. ¿Cómo? Eso tiene que significar algo, ¿no? Me alegro mucho, cielito. Exclamó, y esta vez la alegría sonó un poco más genuina, o tal vez era solo alivio por tener algo positivo que reportar. Eso es estupendo. Pero, ¿no podrías estar bien en casa, con tu marido? Con más espacio, más comodidades. Alejandro está dispuesto a hablar, a ceder. Dice que quizás mamá podría ir un poco menos a casa, esas cosas. Podríais llegar a un acuerdo. Sacudí la cabeza, aunque ella no pudiera verme. Estaba siendo utilizada. Elena era el caballo de Troya, la embajadora de la paz con condiciones inaceptables. Su franqueza de mujer a mujer era otra herramienta para lograr el mismo fin: mi regreso al redil, mi vuelta al guión. No se trata de que Carmen vaya más o menos, Elena. Se trata de respeto. De que Alejandro me vea como a su pareja, no como a una incubadora de su heredero. Hasta que eso no cambie, no hay acuerdo posible. Y el cambio tiene que empezar por él.
No por mí cediendo. La llamada se fue desinflando después de eso. Elena insistió un par de veces más, con argumentos cada vez más débiles. Piensa en la familia, el que dirán, hasta que, frustrada, colgó con un «bueno, ya hablaremos», que sonó a amenaza velada. Colgué el teléfono y me quedé mirando la calle. La comprensión que me había ofrecido sobre Carmen no me ablandó. Al contrario, me enfureció más. Saber que ella había sufrido lo mismo no era una excusa, era una condena. Era la prueba de que el ciclo de dolor y control era consciente, elegido. Ella había decidido que, si ella había soportado, todas debíamos soportar. Fue entonces cuando Sofía, que había estado escuchando mi mitad de la conversación desde la pequeña cocina, apareció con 2 tazas de té. La embajadora de la misericordia, ¿eh? Dijo, dejando una taza frente a mí. Te ha soltado la de, es que sufrió mucho, y todo el rollo, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Porque es el manual, cariño. El manual de la familia tóxica, página 45, justifica al verdugo, la tragedia intergeneracional. Te hacen sentir pena para que bajes la guardia. Pero la pena no te quita los derechos. Sorbió su té. ¿Y? ¿Has bajado la guardia? No, dije, y la palabra salió firme. Pero, me da miedo. Que utilicen esto, lo de que su madre fue maltratada, para pintarme como la desalmada, la que rompe la familia sin motivo. Pues tendrán que pintar muy deprisa, dijo Sofía, con una sonrisa astuta. Porque tú vas a darles un lienzo mucho más grande donde pintar. Me miró, intrigada. Sacó su teléfono y me lo mostró. Era mi perfil de Instagram. Lo tenía prácticamente abandonado desde el embarazo, subía una foto de un atardecer de vez en cuando, nada personal. Mira, Laia. Ellos tienen su red, la de los susurros en las comidas familiares, las llamadas de preocupación. Es su telaraña. Pero es pequeña, y es oscura. Tú tienes esta. Golpeó la pantalla con el dedo. Es más grande. Y está a la luz. No quiero lavar los trapos sucios en público, Sofía. Eso sería. ¿Sería qué? ¿Vergonzoso? Para ellos, sí. Para ti, sería la verdad. No tienes que poner nombres. Ni fotos. Solo, tu verdad. La de muchas. ¿Sabes lo que he visto en el grupo de yoga, cuando has contado por encima lo de tu suegra? Caras de reconocimiento. Asentimientos. No eres la única. Ni de lejos. La idea me aterrorizaba. Exponerme. Convertir mi dolor ¿en qué? ¿En contenido? Pero la determinación en los ojos de Sofía era contagiosa. No se trata de venganza. Se trata de romper el aislamiento. De que si ellos van a intentar ahogarte con sus mentiras y sus presiones, tú al menos tengas aire para respirar. Un aire que no sea el de su telaraña. Esa noche, después de que Sofía se marchara, me quedé mirando la pantalla en blanco del móvil durante largo rato. Luego, tomé aire y abrí Instagram. No miré las notificaciones, los mensajes de gente preguntando dónde estaba. Fui directamente a crear una nueva publicación. No puse una foto de mi ecografía, ni de mi silueta. Saqué una foto de la taza de té humeante sobre la mesita de la abuela Lola, con la luz suave de la lámpara de latón y, al fondo, la estantería llena de libros viejos. Era una imagen de paz. De refugio. Y luego, escribí. Con los dedos temblando al principio, luego cada vez más firmes. No mencioné nombres. No di detalles escabrosos. Hablé, en cambio, de la soledad. De la sorpresa de descubrir que el momento en que se supone que debes estar más acompañada puede ser el más solitario. De la diferencia entre cuidar de y controlar. De la tristeza de sentir que tu cuerpo, de repente, deja de ser tuyo para convertirse en un territorio en disputa, un vehículo para los sueños ajenos. Hablé de la necesidad de escucharse a una misma, incluso cuando todo el mundo te dice que tus náuseas son tonterías y tu agotamiento, falta de voluntad. Hablé de la valentía que a veces consiste, simplemente, en decir hasta aquí y buscar un rincón tranquilo para respirar. Para recordar quién eres, más allá del vientre que crece.
Firmé con una simple L y lo publiqué. Luego, apagué el teléfono. Mi corazón latía con fuerza. Había tirado la primera piedra a un estanque cuyas ondas no podía prever. Me acosté, pero tardé en dormirme, asaltada por los nervios. ¿Y si nadie leía? ¿Y si todos pensaban que era una quejica? ¿Y si Alejandro o Carmen lo veían y...? A la mañana siguiente, encendí el móvil con el corazón en un puño. Había sido una imprudencia. Una locura. Iba a borrarlo. Pero entonces vi los números. Decenas, luego cientos de me gusta. Decenas de comentarios. No solo de amigos cercanos. De antiguas compañeras de la universidad, de conocidas, de mujeres a las que ni siquiera recordaba. Y los comentarios no eran de juicio. Eran de apoyo. Gracias por escribirlo. Me siento igual. Mi suegra dice lo mismo. Ánimo, no estás sola. Qué importante es lo que dices. Yo pasé por eso y ojalá hubiera tenido tu valor. Y había mensajes directos. Historias de desdén, de incomprensión, de presión familiar. Mujeres que me daban las gracias por poner en palabras lo que ellas callaban. Madres que me decían, aguanta, al final merece la pena, pero tienes razón, el camino debería ser otro. No era un ejército. Era un coro. Un coro de voces que susurraban, desde la intimidad de sus pantallas, yo también. La telaraña de silencio y vergüenza que Carmen y Alejandro daban por hecha se estaba encontrando con otra red, hecha de solidaridad y reconocimiento. No era la vindicación pública que temían, era algo peor para ellos, un eco que amplificaba mi voz y dejaba en evidencia su mezquindad. Sonreí, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez no eran de rabia ni de dolor. Eran de un alivio inmenso. No estaba sola. Y, de repente, el piso de la abuela Lola no se sentía como un escondite. Se sentía como un cuartel general. El zumbido de apoyo en las redes se convirtió en un rumor bajo pero constante, un susurro de solidaridad que amortiguaba el silencio de mi teléfono personal. Alejandro había dejado de bombardearme con mensajes. Ahora su silencio era más elocuente, cargado de una ira helada y distante. Los de Carmen, predeciblemente, habían escalado. De los mensajes culpabilizadores, mira lo que nos haces pasar, a las insinuaciones más oscuras, una madre de verdad piensa en su hijo, no en llamar la atención. Los borraba sin leer. El escudo que me había forjado Marta, la abogada, y la tribuna invisible de mujeres que ahora me enviaban fuerza a través de la pantalla, me hacían sentir menos vulnerable a sus dardos. Por eso, cuando unos días después, al volver de mi paseo diario por el Turó de la Rovira donde el viento y las vistas a Barcelona entera me limpiaban la cabeza, la vi sentada en el escalón de la entrada de mi portal, me sorprendió, pero no me alarmó. No era Carmen. Era Elena. Iba vestida con vaqueros y una chaqueta ligera, no con el conjunto de salir a impresionar que solía llevar los domingos. Tenía una bolsa de papel de una panadería de Gracia en la mano. Al verme, se levantó, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. Hola, Laia. No te molestes, por favor. Solo quería verte. Saber que estás bien. La miré, evaluándola. No parecía venir a guerrear. Parecía, incluso, algo incómoda. Hola, Elena. Podías haber llamado. Y tú podrías haber cogido el teléfono, respondió, con un deje de cansancio. Después de nuestra conversación. Bueno. Pensé que quizás en persona sería diferente. ¿Puedo subir? Solo un momento. Te he traído ensaimadas de KL Steve. Alzó la bolsa, como una bandera de tregua. Una parte de mí quería decir que no. Que cualquier concesión era una brecha en mi nueva fortaleza. Pero la otra parte, la que recordaba su tono casi confidencial en el teléfono, su mención al sufrimiento de Carmen, sintió curiosidad. Y las ensaimadas de KL Steve eran, lo admito, un punto a su favor. Asentí con la cabeza. Sube. Pero solo un momento. Estoy cansada. El piso olía a limón y a paz. Elena entró, mirando a su alrededor con curiosidad no exenta de cierto desdén por la modestia del lugar. Es acogedor, dijo, eligiendo la palabra con cuidado.
Es suficiente, respondí, señalándole el sofá. Me senté en el sillón de la abuela Lola, poniendo la mesa de centro entre nosotras. No era paranoia. Era un límite físico. Ella dejó la bolsa sobre la mesa y se acomodó, fingiendo una tranquilidad que no tenía. Jugueteó con el borde de su chaqueta. He leído lo que escribiste. En Instagram. Ah. Así que ahí estaba el verdadero motivo. No dije nada, solo la miré, esperando. Ha causado bastante revuelo, continuó, evitando mi mirada. Algunas primas lejanas me han llamado. Gente del trabajo de Alejandro también debe de haberlo visto. Mamá está fuera de sí. Dice que lavas los trapos sucios en público. Que es una vergüenza. Lo que es una vergüenza es cómo me he sentido, dije, manteniendo la voz calmada. Y no he puesto nombres. Si la gente se siente aludida, será por algo. Elena suspiró, un suspiro profundo que parecía salirle desde los zapatos. Lo sé, Laia. Lo sé. Por eso he venido. No solo como mensajera. Sino porque entiendo parte de lo que dices. Eso me pilló por sorpresa. La miré, sin disimular mi escepticismo. No me mires así. Tú llegaste más tarde. A mí me tocó la peor parte. Hizo una pausa, buscando las palabras. Cuando yo me casé con Jorge, mamá estuvo los primeros 2 años poniéndome a parir. Nada era suficientemente bueno. La casa, la forma de cocinar, como planchaba las camisas de Jorge. Y cuando me quedé embarazada de la pequeña, Dios mío. Fue un infierno. Náuseas, mareos, y ella, todos los días, con el mismo disco. Yo con Alejandro me levantaba a hacer la compra, guisaba y planchaba hasta el último día. No seas vaga. Su voz había bajado a un susurro, como si las paredes del pequeño piso pudieran tener oídos de la propia Carmen. Había un destello de dolor auténtico, de resentimiento viejo, en sus ojos. ¿Y qué hiciste? Pregunté, sinceramente interesada. ¿Qué iba a hacer? Se encogió de hombros, con un gesto de derrota que me resultó dolorosamente familiar. Aguante. Jorge. Jorge es buena persona, pero no es de meterse en líos. Y con el trabajo, y la hipoteca. Era más fácil ceder. Hacer lo que ella decía. Hasta que nació la niña. Entonces, cambió el objetivo. Todo era como la cuidaba, como la alimentaba. Pero al menos ya no era contra mí, era por la niña. Y así, poco a poco, se fue calmando. O yo me acostumbré. O aprendí a esquivarla. Su confesión me estremeció. No era solidaridad. Era la crónica de una rendición. Elena no había plantado cara. Había cedido, plegándose hasta que la presión amainó. Había sobrevivido, pero a un coste que ahora, viéndola sentada aquí, era palpable, una tristeza resignada en la comisura de sus ojos. Y por eso ahora te pido que cedas, dijo, como leyendo mi pensamiento. Porque sé cómo es. Y sé que, si no lo haces, va a ser peor. Para todos. Pero sobre todo para ti, Laia. Y para el bebé. Ceder no me hizo bien a mí, Elena, dije, con suavidad pero firmeza. Lo que tú hiciste, lo respeto. Fue tu manera de sobrevivir. Pero a mí me estaba matando. Literalmente. Las náuseas, el estrés, el médico ya me dijo que el estrés es lo peor. Aquí, sola, estoy mejor. Dormir, comer, estoy mejor. ¿No es eso lo importante? Sí. Claro que sí. Se inclinó hacia adelante, con un atisbo de pasión. Pero podrías estar igual de bien en casa, si Alejandro. Si Alejandro ¿qué? La interrumpí. Si Alejandro cambiara. Si de repente se convirtiera en el hombre comprensivo y atento que no ha sido en ningún momento de este embarazo. Si le plantara cara a su madre. Lo siento, Elena. No lo veo. Y no puedo arriesgarme a esperar un milagro. Ella se mordió el labio. Parecía estar librando una batalla interna. Él no es malo, Laia. Está atrapado. Entre mamá y el trabajo.
Ese ascenso no es solo un ascenso. Es la validación de todo. De su vida. Papá nunca le dio la importancia que Alejandro quería. Y mamá siempre le ha presionado para que sea el mejor, el perfecto. Para que compense cosas. Él lleva esa mochila a cuestas desde siempre. Y ahora, con el bebé, para él es otra presión. Otro examen. Tiene que ser el padre perfecto, el proveedor perfecto. Y tu debilidad, tus náuseas, todo esto, para él no es más que otro problema que solucionar. Otro frente abierto. No lo ve como algo que necesita consuelo, sino como un fallo en el plan. Sus palabras, esta vez, me llegaron de otra manera. No eran una justificación, eran una explicación. Una explicación patética y triste. Alejandro, el niño dorado, aplastado por las expectativas de una madre narcisista y un padre distante, repitiendo el patrón de exigencia y frialdad. No era un monstruo. Era un producto. Un producto defectuoso y dañino, pero un producto al fin y al cabo. Por un instante, sentí un punzada de lástima. No por el hombre que me había hecho daño, sino por el niño que había sido, y que ahora, asustado, solo sabía apretar los dientes y exigir más a los demás. Eso es terrible, Elena, dije, y lo sentí de verdad. De verdad. Pero no es mi responsabilidad arreglarlo. Ni es excusa para tratarme como me ha tratado. Yo no soy su terapeuta. Soy su mujer. Y ahora, la madre de su hijo. Si su mochila es tan pesada, necesita soltarla, no echármela a mí a la espalda también. Ella asintió, lentamente, como si ella misma no hubiera visto las cosas con esa claridad. Lo sé. Tienes razón. Pero, ¿y el niño? ¿De verdad quieres criar a tu hijo lejos de su padre? ¿De su familia? No quiero criarlo en una familia donde su madre es menospreciada y su padre es un espectador, repliqué, con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Si Alejandro quiere ser parte de esta familia, de la de verdad, tiene que aprender. Tiene que cambiar. Y el cambio tiene que empezar por reconocer lo que ha hecho. Por pedir perdón. Por actuar de otra manera. Hasta entonces, hice un gesto amplio, abarcando el pequeño salón. Esta es mi familia. Yo, el bebé, y los recuerdos de la abuela Lola, que seguro que era 1000 veces más familia que toda la parentela de los Dalmau junta. Una sonrisa leve, casi involuntaria, asomó a los labios de Elena. La abuela Lola. Sí, mamá la odiaba. Decía que era una cenutria por vivir en gracia y llevar siempre esos vestidos de flores. Pues por eso me gustaba, dije, y por primera vez, hubo un destello de conexión real entre nosotras, un asomo de complicidad contra el monstruo común. La sonrisa de Elena se desvaneció tan rápido como había aparecido. Mira, Laia. Te voy a ser totalmente franca. He venido porque mamá me ha mandado. Quiere que te convenza de que vuelvas. Cree que yo, como la otra nuera, puedo hacerte entrar en razón. Pero también he venido, por mí. Porque al verte hacer lo que yo no me atrevía a hacer, siento envidia. Y miedo. Miedo a lo que va a pasar ahora. Esto no va a quedar así. Alejandro está herido en su orgullo. Y mamá no tolera desafíos. Si no vuelves por las buenas, van a intentar hacerte volver por las malas. El tono de su voz hizo que se me erizara el vello de los brazos. ¿A qué te refieres con, por las malas? Elena miró hacia la puerta, como si temiera que alguien la escuchara. No lo sé con seguridad. Pero he oído a Alejandro hablando por teléfono. Con un abogado. No el de la familia, otro. Y no sonaba amistoso. Sonaba a asesoramiento. A opciones. Y mamá anda detrás de papá, que, aunque no diga nada, tiene sus contactos. Gente importante. Ellos ven al niño como algo suyo, Laia. Como un Dalmau más. Y no van a permitir que se críe lejos de su influencia. No sin pelear. Las palabras de mi abogada, Marta, resonaron en mi cabeza: si no se siente segura o respetada, puede limitar las visitas. Lo importante es que todo quede registrado. Pero ahora la amenaza se volvía más concreta, más siniestra.
No era solo una pelea familiar. Era una guerra por la custodia que ni siquiera había empezado. ¿Y tú? Pregunté, mirándola a los ojos. ¿De qué lado estás, Elena? Ella desvió la mirada. Jugueteó de nuevo con su chaqueta. Durante un largo momento, solo se oyó el rumor de la calle a través del balcón. No lo sé, susurró, finalmente. Debo a mi madre, a mi familia, pero lo que te están haciendo no está bien. Solo, ten cuidado, Laia. Por favor. Y guarda todo. Cada mensaje, cada correo, cada llamada. Todo. Se levantó, de repente incómoda, como si hubiera dicho más de lo que debía. Señaló la bolsa de la panadería. Disfruta de las ensaimadas. De verdad. Y, si necesitas algo, aunque sea solo para hablar, puedes llamarme. A mi móvil personal, ¿vale? No al fijo de casa. Asintió, con un gesto casi imperceptible, y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta. Lo de la abuela Concha era verdad. Mamá pasó una hambre con ella. Una vez, por no poner la mesa como ella quería, no la dirigió la palabra en un mes. Y ahora, sacudió la cabeza, con una tristeza infinita. Ahora es peor. Porque cree que lo hace por nuestro bien. Cuando se fue, me quedé sentada, la mirada perdida en la bolsa de papel. La confesión de Elena no había cambiado mi decisión, pero le había dado una dimensión nueva, más sombría. No estaba luchando solo contra un marido insensible y una suegra dominante. Estaba luchando contra un legado de dolor, un ciclo de abuso emocional que se repetía, generación tras generación. Carmen no era solo una bruja. Era una víctima que se había convertido en carcelera. Y Alejandro, su hijo, era su guardián más fiel, tan asustado de defraudarla como ella lo había estado de defraudar a su propia suegra. Cogí mi teléfono. No para mirar Instagram, ni los mensajes de apoyo. Abrí la aplicación de notas y empecé a escribir, con meticulosidad, todo lo que Elena me había dicho. La mención al abogado. Las insinuaciones de presión. La historia de la abuela Concha. Todo era un dato, una pieza más del mosaico que estaba construyendo, no para atacar, sino para defenderme. La visita de Elena no había sido la de una aliada, pero sí la de una informadora. Una triste, contradictoria informadora que, desde las entrañas de la bestia, me había dado la advertencia más valiosa: la batalla solo acababa de empezar. Y ellos no iban a luchar limpio. La advertencia de Elena resonaba en mis oídos como el eco de una campana de alarma. Van a intentar hacerte volver por las malas. Las palabras se enredaban con mis pensamientos, especialmente en las noches en vela, cuando la pequeña vida que crecía en mí daba pataditas suaves, como recordándome lo que estaba en juego. Ya no era solo mi bienestar. Era suyo. Y la amenaza ahora tenía nombre: abogados, contactos, presión. La telaraña familiar de los Dalmau no era solo emocional, podía volverse legal, institucional, poderosa. Fue en ese estado de inquietud vigilante cuando ocurrió el primer aviso real. No vino de Alejandro, ni de Carmen. Vino de mi propio cuerpo. Estaba en la clase de yoga de Mar, intentando concentrarme en la respiración, en conectar con el suelo pélvico, en imaginarme como un árbol firme. Pero una punzada sorda, baja, persistente, se coló entre la meditación. No era un dolor agudo. Era una presión incómoda, un malestar que no se iba al cambiar de postura. Clara, la amiga que había hecho en clase, me miró con preocupación desde su esterilla. ¿Te encuentras bien, Laia? Estás muy pálida. Es solo un peso, murmuré, intentando una sonrisa que no convenció a nadie, ni a mí misma. Mar se acercó, con su mirada de halcón experta. ¿Dolor? ¿Sangrado? No, no sangrado. Solo presión. Como si me fuera a bajar la regla, pero no. Sus cejas se fruncieron. La expresión serena habitual de su rostro se nubló de profesional preocupación. Eso no es normal, cariño. No a estas alturas. Lo mejor es que pares. Túmbate de lado, aquí, y respira tranquila. Pero deberías llamar a tu matrona. Hoy. El miedo, un miedo frío y viscoso, me recorrió la espalda.
Todo lo demás, Alejandro, Carmen, las amenazas, se desvaneció. Solo existía esa presión sorda y el latido acelerado de mi corazón. Seguí el consejo de Mar. Desde el suelo, llamé al número de urgencias de mi seguro. La matrona, tras hacerme varias preguntas, me dio cita para primera hora de la mañana siguiente. No esperes. Si el dolor cambia, si hay sangrado, vaya directamente a urgencias. La noche fue larga. Sofía vino y se quedó a dormir en el sofá, insistiendo en que no quería que estuviera sola. Yo apenas pude pegar ojo, con la mano constantemente sobre mi vientre, escuchando, esperando. El bebé se movía, pero de una manera distinta, más inquieta, o quizás era mi imaginación. La presión no aumentó, pero no desapareció. Era un recordatorio constante, físico, de mi vulnerabilidad. De su vulnerabilidad. A la mañana siguiente, en la consulta de la matrona, Rosa, una mujer de unos 50 años con manos firmes y voz tranquilizadora, me examinó. Midió mi tensión, que estaba más alta de lo habitual. Me palpó el vientre, su expresión seria mientras escuchaba los latidos del corazón del bebé con el Doppler. El sonido, rápido y fuerte, me dio un alivio momentáneo. El bebé está bien, Laia. Muy bien, de hecho, dijo, y solté el aire que no sabía que retenía. Pero tienes la tensión elevada. Y esa presión que describes, junto con los edemas leves que veo en tus tobillos, hizo una pausa, buscando las palabras. No son señales de alarma roja, pero son avisos amarillos. Señales de que tu cuerpo está bajo estrés. Estrés físico o emocional. Y en tu estado, el estrés es el peor enemigo. Puede derivar en complicaciones como preeclampsia, parto prematuro. La palabra preeclampsia flotó en la habitación, cargada de todo su peso amenazador. Lo había leído. Sabía lo que significaba. ¿Qué tengo que hacer?, pregunté, y mi voz sonó pequeña, como la de una niña asustada. Reposo. Reposo relativo, pero reposo de verdad. Nada de esfuerzos. Nada de cargar peso. Caminar suave, sí, pero nada de clases de yoga exigentes, ni limpiezas a fondo, ni situaciones estresantes. Me miró a los ojos, con una intensidad que traspasaba su papel profesional. Me ha contado un poco de su situación familiar, Laia. Y sé que no es fácil. Pero tiene que priorizar. Priorizar esto. Señaló mi vientre. Su cuerpo le está pidiendo, a gritos, que se calme. Que se aleje de las fuentes de ansiedad. Tiene que escucharlo. Por su bien y por el de su hija. Su hija. La ecografía de la semana 20 lo había confirmado. Una niña. La noticia, que en otras circunstancias habría sido un momento de pura alegría compartida, la había recibido sola, en una clínica privada, y se la había contado a Sofía por teléfono, llorando de una emoción agridulce. Ahora, saber que era una niña, que esa vida que luchaba por abrirse camino dentro de mí era una hija, hacía el miedo más agudo, más personal. Haré lo que sea, dije, y lo sentí con cada fibra de mi ser. Bien. Voy a recetarle un suplemento y a pedirle que se tome la tensión en casa 2 veces al día. Y quiero verla de nuevo en una semana. Si la presión sube, si el dolor empeora, o si ve cualquier otro síntoma, visión borrosa, dolor de cabeza muy fuerte, vaya directamente al hospital. ¿De acuerdo?, asentí, sintiéndome a la vez aterrada y determinada. Tenía un motivo médico, tangible, para protegerme. No era una pataleta, no eran hormonas. Era una advertencia de mi cuerpo, respaldada por una profesional. Salí de la consulta con una nota de reposo y una sensación de urgencia nueva. Debía ser una fortaleza, pero una fortaleza en calma. Una fortaleza que necesitaba paz para no desmoronarse. La paz, sin embargo, era un lujo que mis enemigos no estaban dispuestos a concederme. Llegó 2 días después, por correo certificado. No era un email airado de Alejandro, ni un mensaje de voz gritado de Carmen. Era un sobre grande, de papel grueso, con el membrete de un bufete de abogados del distrito del Escorts. Buffet Dalmau no era. Era otro, Garriga Soler, Advocats. Mi corazón se detuvo. Lo sostuve en las manos, como si pesara una losa. Sofía estaba a mi lado,
con la misma expresión de aprensión. Ábrelo, dijo, con voz queda. Dentro, había una carta formal, redactada en el frío y preciso lenguaje legal. La leí, y cada frase era un golpe. Se dirigían a mí en representación de Alejandro Dalmau. Expresaban su preocupación por mi actitud y mi alejamiento unilateral del domicilio conyugal. Alegaban que mi comportamiento errático, citaban mi post de Instagram como exhibición pública inapropiada, y mi aislamiento, en un piso potencialmente inadecuado, podían no ser del todo favorables para el bienestar del feto. Proponían, en un espíritu de conciliación y pensando en el interés superior del futuro neonato, que accediera a reunirme con Alejandro y con un mediador familiar de su elección para encauzar la situación y garantizar un entorno estable. Y en un párrafo final que heló la sangre en mis venas, sugerían que, de no acceder a esta mediación, su cliente se vería en la obligación de considerar todas las vías legales a su disposición para salvaguardar sus derechos como padre y garantizar la estabilidad del menor, incluso antes de su nacimiento. No era una demanda. Era un disparo de advertencia. Una amenaza elegantemente envasada. Querían asustarme. Querían que, asustada y sola, cediera y aceptara su mediación, en sus términos. Usaban mi propio bienestar, tergiversado como comportamiento errático, y la seguridad de mi hogar, descrito como potencialmente inadecuado, como armas. Y todo envuelto en el interés superior del niño, esa frase hueca que ahora usaban como ariete. La rabia que me subió fue tan intensa, tan pura, que por un segundo ahogó el miedo. Tiré la carta sobre la mesa. ¿Lo ves? Le dije a Sofía, con la voz temblorosa de indignación. Esto es a lo que se refería Elena. Por las malas. Quieren pintarme como una madre inestable. Quieren usar la ley para obligarme a volver. Sofía cogió la carta y la leyó, sus ojos cada vez más entrecerrados. Hijos de puta, masculló, con una vehemencia que rara vez le oía. Esto es sucio. Lo de, antes de su nacimiento. ¿Qué pretenden? ¿Una orden de alejamiento de tu propia hija? No lo sé. Pero no lo van a conseguir. Cogí el teléfono y marqué el número de Marta, mi abogada. Le leí la carta por encima. Ella escuchó en silencio. Es una estrategia de presión clásica, Laia, dijo, cuando terminé. Su voz era calmada, pero detecté un deje de desprecio profesional. Intentan crear un precedente de conflicto, de tu inestabilidad, para futuras batallas por la custodia. El piso de tu abuela es perfectamente adecuado, y tu comportamiento, expresar tu malestar en redes sociales, está protegido por la libertad de expresión. Pero no podemos dejar que esa carta quede sin respuesta. Una respuesta contundente. ¿Qué debo hacer? Venga a mi despacho mañana. Vamos a redactar una contestación. No a ellos. A él. A Alejandro. De tú a tú, pero con copia a su abogado y al mediador que proponen. Una carta donde dejes claro, punto por punto, que su falta de apoyo y el ambiente hostil que él y su familia generaron son la causa de tu alejamiento. Donde adjuntes, si tienes, algún parte médico que respalde que el estrés te afecta físicamente. Donde dejes bien sentado que cualquier acción legal por su parte será considerada como un acto de hostilidad que dañará, precisamente, el interés superior del niño, al que dicen adorar. Y donde establezcas tus condiciones para cualquier diálogo, que sea con un mediador neutral, elegido de mutuo acuerdo, y que el primer punto a tratar sea su comportamiento y el de su madre. Respiré hondo. Era justo. Era inteligente. Era pasar de la defensiva a una ofensiva controlada. Tengo un parte de reposo. Por tensión alta. La matrona dice que es por estrés. Perfecto. Tráigalo. Eso es oro. Convierte sus insinuaciones en proyecciones. Ellos hablan de potenciales riesgos, usted tiene un diagnóstico real de riesgo por el estrés que ellos causan. Al día siguiente, en el despacho de Marta, redactamos la respuesta. Fue agotador y catártico. Poner por escrito, con frases claras y legales, cada desaire, cada crítica de Carmen, cada mirada de desprecio de Alejandro, cada noche de náuseas en soledad. Adjunté el parte médico de Rosa, la matrona, con las palabras estrés y reposo subrayadas. Y
Siguiendo el consejo de Marta, añadí una frase final, breve y demoledora. Cualquier intento de utilizar el sistema legal para coaccionarme o presionarme durante mi embarazo, lejos de acercarle a su hija, demostrará ante los tribunales el mismo patrón de desconsideración y hostilidad que me obligó a buscar un entorno seguro en primer lugar. El acceso a nuestra hija se construye con respeto, no con amenazas. La pelota, ahora, está en su tejado. Firmé la carta. Marta la hizo enviar por burofax a Alejandro, con copia a Garriga Soler, y a un servicio de mediación familiar público que ella recomendaba, como demostración de buena fe. El efecto fue un silencio eléctrico. Durante 3 días, no se oyó nada. Ni de Alejandro, ni de Carmen, ni de sus abogados. Era el silencio de quien ha recibido un golpe inesperado y se retira a reevaluar. No era una victoria. Era un alto el fuego precario, comprado con una demostración de fuerza que yo no sabía que tenía. Pero el desgaste era real. La presión en el bajo vientre no desaparecía del todo. El miedo constante, la necesidad de estar alerta, de documentar todo, de ser fuerte, me pasaban factura. Una tarde, en el sofá, sintiendo las pataditas inquietas de mi hija, me derrumbé. No era un llanto de tristeza, sino de fatiga pura, abrumadora. Sofía me abrazó sin decir nada, meciendo a las dos, a mí y a la vida que llevaba dentro. No puedo más, Sof, susurré entre sollozos. Estoy cansada. Tengo miedo. Lo sé, cielo. Lo sé. Pero mira lo que has hecho. Les has plantado cara. Con papeles, con leyes, con hechos. Eres más fuerte que todos ellos juntos. Y no estás sola. Yo estoy aquí. Clara y las chicas del yoga están aquí. Tu abogada está aquí. Hasta tu cuñada, en su puto y contradictorio papel, está, pues algo así. Estamos aquí. Tenía razón. No estaba sola. Pero la batalla me había dejado maltrecha. La tormenta no había estallado, pero el aviso era inconfundible, el cielo seguía encapotado, el aire, cargado. Y yo, en mi pequeño refugio de gracia, con mi hija dando patadas en mi vientre tensionado, tenía que encontrar la fuerza no solo para resistir el asedio, sino para prepararme para la que se avecinaba, la guerra abierta por mi hija. Y cada latido dentro de mí era un recordatorio de que, esta vez, no luchaba solo por mí. Luchaba por ella. La tregua fue una ilusión, un espejismo de calma en medio del desierto de la tensión. La carta de mi abogada había acallado, momentáneamente, los cañones legales, pero no había cambiado nada en el frente emocional. O, más bien, lo había cambiado todo, endureciendo los frentes hasta hacerlos de acero. Alejandro no me escribió, no me llamó. Su silencio era ahora un bloque compacto, un muro. Carmen, según el tenue hilo de información que aún me llegaba a través de Elena, cuyos mensajes esporádicos y ambivalentes seguían llegando, como palomas mensajeras de un territorio enemigo, estaba indignada por mi descaro al usar un abogado. ¿Es que nos ve como a criminales?, había preguntado, según Elena, con voz trémula de víctima absoluta. La ironía habría sido cómica si no fuera tan letal. Mi cuerpo, sin embargo, se convirtió en el verdadero campo de batalla. Las advertencias de la matrona Rosa se cumplieron con una puntualidad aterradora. La presión en el bajo vientre se hizo compañera constante, y la tensión arterial, a pesar del reposo y los suplementos, bailaba en un alambre tenso entre lo aceptable y lo preocupante. Las visitas a la consulta se hicieron semanales, luego 2 veces por semana. Rosa, con su mirada cada vez más grave, me hablaba de vigilancia estrecha y de la posibilidad de tener que inducir el parto si las cosas no mejoraban. Su cuerpo está diciendo que ya es suficiente, Laia. El estrés es un veneno lento, pero a la larga, más peligroso que cualquier virus. La idea de un parto inducido, prematuro, me aterraba. Pero también me daba un motivo férreo, animal, para aferrarme a mi paz. Cada patada de mi hija era un recordatorio, ella dependía de mi calma. Mi calma dependía de mi distancia. Era un círculo virtuoso de supervivencia. Sofía se convirtió en mi sombra, encargándose de la compra, cocinando comidas sencillas, manteniendo a raya el mundo exterior. Clara, del grupo de yoga, venía a veces, y sus visitas, llenas de charlas intrascendentes sobre pañales y cremas, eran un bálsamo de normalidad.
fue en la semana 34 cuando el equilibrio precario se rompió. Una mañana, al levantarme para ir al baño, un dolor agudo, como un cuchillo de hielo, me atravesó la parte baja de la espalda y se extendió, en una onda sorda y poderosa, hasta el bajo vientre. No era la presión de siempre. Era algo distinto, primitivo, arrasador. Me agarré al borde del lavabo, jadeando, viendo como en el espejo mi rostro se cubría de un sudor frío e instantáneo. La ola pasó, dejándome temblando. Luego, unos minutos después, vino otra. Y otra. No eran contracciones de parto. Eran demasiado irregulares, demasiado dolorosas en la espalda. Pero eran una señal de alarma que no podía ignorar. El miedo, ese viejo conocido, se apoderó de mí, pero esta vez venía con una claridad extraña. No había tiempo para el pánico. Tenía que actuar. Sofía, llamé, y mi voz sonó extrañamente calmada en el silencio del piso. Ella salió corriendo de la cocina, donde preparaba un té. Al verme, pálida y agarrada al marco de la puerta del baño, su expresión se transformó en puro pavor. ¿Contracciones? No lo sé. Pero duele. Mucho. Y la espalda, otra ola me alcanzó, obligándome a doblarme. Sofía se abalanzó, sosteniéndome. Joder. Vale. Tranquila. Respira. Vamos al hospital. Ahora. ¿Tienes la bolsa? Sí. En el armario. Mientras ella corría por la maleta que llevaba semanas preparada y por mi abrigo, yo, a trompicones, marqué el número de la matrona. Rosa me escuchó durante 10 segundos. Vaya al hospital. Ahora. No espere. Si puede, vaya a urgencias de maternidad del Clinic, que ya me conocen. Yo aviso. Y, Laia, tranquilidad. Respire. Su niña es fuerte. Ahora toca ser fuerte usted también. Colgué. Sofía ya estaba a mi lado, con todo. Bajamos las escaleras con una lentitud exasperante, cada contracción, porque eso eran, lo supe entonces, me paraba en seco, obligándome a agarrarme a la barandilla y a jadear como un animal herido. El trayecto en coche hasta el Clinic fue un borrón de luces de neón, semáforos y la voz constante de Sofía, hablándome, distrayéndome, maldiciendo a los demás conductores con una creatividad admirable. En urgencias de maternidad, todo fue rápido. Una comadrona con cara de pocos amigos pero manos expertas me examinó. Comprobó el latido del bebé, fuerte, rápido, milagroso, me palpó el vientre. Estás de parto, cariño. Aunque sea prematuro. La dilatación ya ha empezado. Y con tu historial de tensión. No te vamos a mandar a casa. Te subimos a planta. ¿Avisamos al padre? La pregunta, rutinaria, me golpeó como un cubo de agua helada. En medio del dolor, del miedo, no había pensado en él. No había querido pensar en él. Miré a Sofía, que estaba a mi lado, agarrando mi mano. Su mirada era clara, tú mandas. No, dije, con la poca voz que me quedaba. No. Ya me ocuparé yo. La comadrona asintió, sin inmutarse. Había visto de todo. Me pusieron una vía, me subieron a una habitación individual. Las contracciones se intensificaban, se hacían más regulares, más demoledoras. El mundo se redujo a un ciclo interminable de dolor, descanso breve, y dolor de nuevo. Sofía no se movió de mi lado, poniéndome hielo en los labios, frotándome la espalda, susurrándome tonterías. Rosa, la matrona, apareció al cabo de una hora, con su bata blanca y su calma contagiosa. Vas muy rápido, Laia. Tu cuerpo quiere expulsar a esta niña ya. Y ella quiere salir. Está bien. Todo va bien. Pero tenemos que controlar la tensión. Las horas se diluyeron en un sueño doloroso. Perdí la noción del tiempo. Solo existía la ola, el valle, y la voz de Sofía o de Rosa guiándome. Hasta que, de repente, en un momento de lucidez entre contracciones, oí voces alteradas en el pasillo. Una voz de mujer, aguda, imperiosa. Una voz de hombre, grave, enfadado. Y la voz más baja, firme, de una enfermera. Derecho a estar aquí. Soy su marido.
Y esta es su abuela. La paciente ha dejado instrucciones muy claras. Solo la señorita Sofía. Instrucciones. Está alterada, no sabe lo que dice. Déjenos pasar. Carmen. Alejandro. Habían llegado. El miedo que sentí entonces no tenía nada que ver con el dolor del parto. Era más viejo, más profundo. Era el miedo a la invasión, a que irrumpieran en este espacio sagrado y terrible, a que mancharan con su presencia tóxica el nacimiento de mi hija. Sentí que la tensión, justo cuando intentaba relajarme para la siguiente contracción, se disparaba en mi pecho, en mi vientre. No, gemí, mirando a Rosa con ojos suplicantes. No pueden entrar. Por favor. Rosa asintió. Su expresión se volvió de hierro. Soltó mi mano. Quédese con ella, le dijo a Sofía. Y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí. Las voces se elevaron en el pasillo. No podía distinguir las palabras, pero el tono era inconfundible, la furia contenida de Alejandro, el tono de drama de Carmen, la firmeza imperturbable de Rosa. Luego, un grito de Carmen: «Es inhumano. Quiero ver a mi nieta». Y la voz de Rosa, clara y cortante como un escalpelo, atravesó la puerta. «Señora, su nuera está en trabajo de parto activo. El estrés perjudica a su hija y a ella. Si no se calma, tendré que llamar a seguridad. Usted, señor Dalmau, si quiere hacer algo útil, espere sentado ahí fuera. Si ella cambia de opinión, se lo haremos saber». Hubo un silencio cargado, roto solo por los jadeos que yo no podía contener. Luego, pasos que se alejaban, furiosos. Rosa volvió a entrar. Su rostro estaba sereno, pero tenía un brillo de satisfacción en los ojos. «Listo. No volverán a molestar». «Tú», me dijo, acercándose y tomándome de nuevo la mano. «Olvídate de ellos. Concéntrate. Tu hija está a punto. La próxima vez que sientas la necesidad de pujar, me avisas. Es solo tú y ella ahora. Nadie más». Sus palabras fueron un hechizo de protección. El miedo a la invasión se disipó, barrido por una oleada de determinación aún más poderosa. Ellos estaban ahí, al otro lado de una puerta que yo había cerrado con mi voluntad. El padre, cuya indiferencia me había traído hasta aquí. Ella, la abuela, cuyo amor era una losa. No entrarían. Este momento, este rito de paso sangriento y glorioso, sería mío. Solo mío, de Sofía, de Rosa, y de la vida que forcejeaba por salir. No sé cuánto tiempo pasó. El dolor trascendió el dolor, se convirtió en una fuerza de la naturaleza que me atravesaba, y a la que, por fin, me rendí. Ya no luchaba contra ella. Era ella. Y cuando Rosa gritó: «Ya está». La cabeza. Un pujido más, Laia, con todo lo que tengas, reuní el último átomo de fuerza, de rabia, de amor y de odio, y pujé hacia la luz. Un grito. Agudo, limpio, lleno de una furia vital que hizo añicos el silencio cargado de la habitación. Mi cuerpo, de repente, se vació de dolor, de peso, de todo. Y luego, un llanto. Un llanto fuerte, sano, indignado. «Es una niña, Laia», dijo Rosa, con una voz que sonaba a través de un túnel. Una niña preciosa y muy, muy enfadada. La colocaron sobre mi pecho, pegajosa, sanguinolenta, con el cordón aún latiendo entre nosotras. Era pequeña, tan pequeña, pero perfecta. Una mueca de furia en su carita arrugada, unos puños diminutos apretados, un vigor en su llanto que me habló de una fuerza ancestral. Mis lágrimas cayeron sobre su cabecita, mezclándose con el vernix. La llamé, en un susurro que solo ella podía oír. «Luna. Hola, Luna. Soy tu mamá». Ella, como si me reconociera, dejó de llorar de repente. Abrió unos ojos oscuros, desenfocados, y me miró. O miró hacia mí. En ese instante, el mundo entero, con sus amenazas, sus abogados, sus desdenes, se desvaneció. Solo existíamos nosotras dos, unidas por el cordón todavía palpitante, en una burbuja de calor y cansancio infinito. Fue entonces cuando, desde el pasillo, filtrándose por la puerta cerrada pero ya sin fuerza para importarme, llegó la voz de Alejandro, ronca, quebrada.
¿Está bien? Puedo. Miré a Rosa. Ella me miró a mí, esperando. Miré a Sofía, que tenía la cara bañada en lágrimas silenciosas y una sonrisa de oreja a oreja. Miré a Luna, que empezaba a enraizar instintivamente contra mi piel. Respiré hondo. El aire entraba en mis pulmones libre, sin el peso de los últimos meses. Había cruzado la línea. Había traído a mi hija al mundo a mi manera, protegiéndola incluso en el umbral. Ahora, las reglas eran mías. Dile, le dije a Rosa, con una voz nueva, tranquila, la voz de una madre, dile que ya ha nacido. Que estamos bien, las dos. Y que ya hablaremos. Mañana. Rosa asintió, con una leve sonrisa, y salió de la habitación para transmitir el mensaje. Yo me acurruqué contra Luna, olvidándome de la puerta, del pasillo, del mundo al otro lado. Había ganado la batalla más importante. Había dibujado la línea, con mi dolor y mi sangre, y no la había dejado cruzar. Todo lo demás, ahora, tendría que negociarse desde aquí. Desde este nuevo país llamado maternidad, del que yo era, por fin, la soberana indiscutible. La luz de la mañana se colaba suave por la ventana de la habitación del hospital, dibujando un cuadrado pálido sobre la manta de algodón. El mundo había adquirido una textura nueva, más suave, más lenta. En mis brazos, Luna dormía, un bulto minúsculo de calor y suspiros regulares. Su nacimiento, aquel grito furioso que había rasgado el aire, parecía haber barrido de mí no solo el dolor físico, sino una capa de niebla antigua. El cansancio era abisal, pero era un cansancio limpio, ganado. No el agotamiento venenoso de la tensión constante, sino la fatiga honesta de quien ha cruzado un desierto y ha encontrado un oasis. Sofía dormitaba en un incómodo sillón junto a la cama. Rosa, la matrona, había pasado hacía un rato, comprobando que tanto Luna como yo estábamos bien. Todo perfecto, había susurrado, con una sonrisa que iba más allá de lo profesional. Has hecho un trabajo increíble. Y al salir, me había dejado caer un sobre marrón, grueso, sobre la mesita de noche. Por si venían visitas, había dicho, con un guiño. Dentro estaban las fotocopias de los documentos que Marta, mi abogada, y yo habíamos preparado, el parte médico que vinculaba mi tensión alta al estrés, capturas de pantalla de los mensajes más hirientes, y una hoja con las condiciones de acceso y visita, redactadas de acuerdo con la ley, pensadas para los primeros meses, los cruciales. Sabía que vendrían. La batalla de la puerta del paritorio solo había sido la escaramuza inicial. La guerra por el acceso, por la influencia, por el nombre mismo de abuela y padre, empezaba ahora. Y yo, tumbada, vulnerable físicamente, tenía que estar más fuerte que nunca. Llegaron a las 11 en punto. Como si el acto de la visita requiriera puntualidad de oficinistas. Primero oí la voz de Carmen en el pasillo, baja pero imperiosa, preguntando por la habitación. Luego, unos golpes suaves en la puerta. Sofía se despertó sobresaltada, mirándome. Yo asentí. Respiré hondo, ajusté el sujetador de lactancia, y me aseguré de que Luna estuviera bien arropada contra mi pecho. Adelante. Entraron. Alejandro iba primero. Parecía no haber dormido. Tenía la misma americana del día anterior, ahora arrugada, y una expresión extraña, una mezcla de expectación, irritación y algo que podría ser, quizás, un asomo de culpa. Detrás, Carmen. Iba vestida de oscuro, como para un funeral, con un bolso grande y apretado entre las manos. Su mirada me buscó a mí primero, con un destello de triunfo amargo, ya verás, ya estás aquí, indefensa, y luego se desplazó hacia el bulto en mis brazos. Se le suavizó por una fracción de segundo, antes de endurecerse de nuevo. Laya, dijo Alejandro. Se detuvo al pie de la cama, incómodo. No se acercó. No preguntó cómo estaba. Su mirada estaba clavada en Luna. Está. Se llama Luna, dije, y mi voz sonó clara, sin rastro de la debilidad que sentía en los huesos. Y está perfecta. Luna, repitió él, como si probara una palabra en un idioma extraño. Carmen hizo un ruidito de desaprobación en la garganta. Un nombre poco corriente. Muy moderno. Nos gusta, dije, incluyendo a Sofía con la mirada. Mi amiga se había puesto de pie,
cruzando los brazos, formando una barrera silenciosa junto a mi cama. Hubo un silencio pesado. Alejandro seguía mirando a la niña. Vi cómo su garganta se movía al tragar. «Puedo». Alargó las manos, un gesto torpe, casi de súplica. «No», dije, con suavidad pero sin vacilar. Sus manos se quedaron suspendidas en el aire. Carmen resopló. «Laia, por el amor de Dios. Es su padre». «Lo sé», dije, sin apartar la mirada de Alejandro. «Pero ahora mismo, Luna y yo estamos en un proceso. Ella necesita estabilidad, calma. Y yo necesito recuperarme sin estrés. Rosa, la matrona, ya te lo dijo anoche. El estrés es peligroso. Pero esto no es estrés, es su familia». Carmen dio un paso al frente, sus ojos brillando de indignación. «¿Vas a privar a esta niña del calor de su familia desde el primer día? ¿Eso es ser una buena madre?». La vieja táctica. El golpe bajo, envuelto en preocupación familiar. Sentí como el rencor viejo se agitaba, pero lo ahogué. No era por mí ahora. Era por Luna. Una buena madre, dije, manteniendo la voz calmada, protege a su hija. Y la protege de ambientes hostiles, de presiones, y de personas que no respetan los límites de quien la trajo al mundo. Desvié la mirada hacia Carmen solo un instante, lo justo para que captara el mensaje, y luego volví a Alejandro. «Te quiero cerca, Alejandro. De verdad. Pero cerca de Luna significa, primero, cerca de mí. Y respetándome. ¿Crees que has hecho algo, en estos últimos meses, que demuestre respeto hacia mí?». Él palideció. Sus manos cayeron a los lados. «Eso ya pasó, Laia. Estamos aquí ahora. Por ella». «No, pasó», corregí, y noté como Sofía, a mi lado, asentía casi imperceptiblemente. No ha habido un solo gesto, una sola palabra que reconozca el daño. Solo amenazas legales, presión, y el silencio. Eso no es un pasado. Es un presente. Y no es el presente que quiero para mi hija». Carmen iba a abrir la boca, pero Alejandro, para mi sorpresa, la detuvo con un gesto de la mano. Un gesto cansado. Me miró, y por primera vez, vi algo más que irritación o posesividad en sus ojos. Vi confusión. Incluso, quizás, un asomo de la realidad abriéndose paso a través de la armadura de orgullo y expectativas. «¿Qué quieres, Laia?», preguntó, y su voz sonó ronca, desprovista de su habitual tono de seguridad. Era mi momento. Con la mano que no sostenía a Luna, señalé el sobre marrón en la mesita. «Ahí dentro hay unas hojas. Son las condiciones, redactadas con mi abogada, Marta Pons, para tus visitas y tu relación con Luna durante los primeros meses. Se basan en la ley, y tienen en cuenta que estoy amamantando. Incluyen horarios, duración, y la obligación de que todas las visitas, sin excepción, sean en mi presencia o en la de una persona de mi confianza, hasta que yo decida lo contrario. También establecen que cualquier comentario despectivo sobre mí, mi forma de crianza, o mi elección de vida, por parte tuya o de cualquier miembro de tu familia, supondrá la suspensión inmediata del régimen de visitas». Carmen soltó un grito ahogado. Alejandro se quedó inmóvil, como petrificado. «¿Nos estás poniendo condiciones? ¿A nosotros? ¿A su familia?». «No a su familia», dije, clavando la mirada en Alejandro. «A ti. A ti, Alejandro. Porque tú eres el puente. Tú decides si quieres ser un puente de respeto, o un muro de más de lo mismo. Las reglas para tener acceso a Luna son claras, aprendes a tratarme como a la madre de tu hija, como a una persona, no como a un vehículo o a un problema. Dejas de permitir que tu madre me falte al respeto, y dejas de usar abogados para amenazarme. Demuéstrame, con hechos, que puedes ofrecer un entorno seguro y de apoyo. Entonces, y solo entonces, hablaremos de ampliar horarios, de noches, de lo que sea. Pero el punto de partida es este. Y es innegociable». Alejandro cogió el sobre con mano temblorosa. Salió la hoja de condiciones. La leyó. Sus ojos recorrieron los párrafos, la letra fría y legal que convertía mi dolor en normas. Luego, alzó la vista. No me miró a mí. Miró a Luna,
que se removió en sueños, emitiendo un pequeño quejido. ¿Y si no acepto? Preguntó, pero la pregunta no sonó a desafío. Sonó a reconocimiento de una derrota. Entonces, dije, acunando a mi hija, sintiendo su calor como una fuente de coraje infinita, tendrás que hablar con mi abogada. Y cualquier juez, al ver el historial de amenazas y la falta de apoyo durante el embarazo, probablemente ratificará estas condiciones, y tal vez las haga aún más restrictivas. No quiero eso. Creo que no lo quieres tú tampoco. Pero la elección es tuya. Carmen no pudo contenerse más. ¿Esto es un secuestro? Secuestras a nuestra nieta. Alejandro, no puedes consentir esto. Esto es ilegal, tiene que serlo. Es legal, señora Dalmau, dijo una voz serena desde la puerta. Era Rosa, que había aparecido sin hacer ruido, con su bata blanca y su tableta en la mano. Y, como profesional de este hospital, debo decir que son medidas de sentido común para garantizar la recuperación de la madre y la estabilidad del recién nacido. Si no le gustan, le sugiero que se marche y deje a esta madre y a su hija en paz. Tienen mucho que hacer, como descansar y conocerse. El rostro de Carmen se contrajo en una mueca de furia impotente. Miró a Alejandro, esperando que estallara, que reclamara sus derechos, que hiciera algo. Pero Alejandro solo seguía mirando la hoja de papel, luego a Luna, luego a mí. Finalmente, dobló el documento con cuidado y se lo guardó en el bolsillo interior de la americana. Vámonos, mamá, dijo, con una voz que no reconocí. Plana, vacía. ¿Qué? ¿Cómo que nos vamos? Alejandro. Vámonos. Repitió, y esta vez había un eco de su vieja autoridad, pero gastada, rota. Le hizo un gesto brusco hacia la puerta. Carmen me lanzó una última mirada, una mezcla de odio y de un pánico genuino, de miedo a perder el control sobre este nuevo eslabón de su linaje. Luego, dio media vuelta y salió, con taconeo furioso. Alejandro se quedó un momento más. Parecía querer decir algo. Sus labios se movieron. Pero no salió ningún sonido. Solo asintió, una vez, con la cabeza, un gesto seco, casi un tic. Y se fue, cerrando la puerta tras de sí sin hacer ruido. El silencio volvió a la habitación, pero era un silencio distinto. Ya no estaba cargado de amenaza, sino de posibilidad. De un espacio ganado, dolorosamente, a pulso. Sofía soltó el aire que retenía. Joder, Laia. Lo has clavado. Rosa se acercó a la cama y me puso una mano en el hombro. Bien hecho. Muy bien hecho. Ahora, a descansar. Las dos. Me recosté en las almohadas, agotada hasta la médula, pero con una paz extraña, profunda, arraigada en un lugar que antes solo albergaba miedo. Luna se despertó, haciendo muecas, buscando. La acerqué a mi pecho y ella empezó a mamar, con esa determinación voraz y ciega de los recién nacidos. Sofía se sentó de nuevo, y Rosa se fue, dejándonos en nuestra burbuja. Miré por la ventana. El sol de la mañana bañaba ahora los edificios de Barcelona, dorando las fachadas. Ahí fuera estaba la ciudad, con su ruido, su vida, sus batallas. Ahí fuera estaban Alejandro y Carmen, probablemente discutiendo, planeando, lamiéndose las heridas. La guerra no había terminado. Lo sabía. Habría más amenazas, más presiones, más intentos de socavar mi autoridad. Pero algo fundamental había cambiado. Yo había trazado la línea. La había defendido en el momento más vulnerable. Y la había ganado. Bajé la mirada hacia Luna, cuyo ritmo de succión empezaba a ralentizarse, adormilándose de nuevo contra mi piel. Su mejilla, redonda y suave, estaba apoyada sobre mi corazón. ¿Lo oíste, verdad, cariño? Susurré, rozando su cabecita con los labios. Esas son las nuevas reglas. Las reglas de mamá. Para que crezcas sabiendo que tu voz importa. Que tu cuerpo es tuyo. Que el respeto no se pide, se exige. Puede que no sea fácil. Pero lo haremos juntas. Ella emitió un pequeño suspiro de satisfacción, hundiéndose en el sueño. Yo cerré los ojos, no para dormir, sino para saborear el momento. El cansancio, la paz, la pequeña y feroz victoria.
No tenía todas las respuestas. El futuro era un país desconocido, lleno de trámites legales, de citas incómodas, de la difícil tarea de criar a una hija sola, o casi sola. Pero por primera vez, me sentía la arquitecta de ese futuro. No la pasajera, no la prisionera. La arquitecta. Desde el pequeño piso de la abuela Lola, con la ayuda de Sofía, de Clara, de Marta, y ahora con esta personita en mis brazos, construiría algo nuevo. Algo que no se pareciera en nada a la casa fría y perfecta de Sarriá. Algo con espacio para el desorden, para la risa, para el respeto. Y si Alejandro quería entrar en esa construcción, tendría que aprender a quitarse los zapatos en la puerta, y a dejar atrás el polvo tóxico de su viejo mundo. Si no, la puerta, como la de la habitación del hospital, seguiría estando cerrada. Abrí los ojos de nuevo. La luz del sol en la ventana era ahora casi blanca, pura, llena de promesa. Luna dormía. Yo respiraba. Y allá afuera, más allá de los muros del Clinic, más allá del miedo y de las batallas, empezaba, con dificultad y con una esperanza feroz, mi vida. Nuestra vida.